Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera en este jueves 30 de junio de 2016. Hoy acompañada de Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina. Muchas gracias. Tenemos hartas cifras que analizar. Conocimos el desempleo del trimestre móvil marzo-mayo. Correcto. 6,8%, 0,4% más que la medición anterior. Vamos a estar comentando eso. También entregó cifras el Banco Central, que por supuesto ustedes, los analistas, por eso que no me contestaba el teléfono, pues Sergio, estaba analizando los datos del Banco Central, ¿no es cierto?, para hacer las proyecciones de el IMASEC de la próxima semana. Tal cual. Así es que vamos a estar conversando de eso. También vamos a hablar sobre Brexit y también vamos a tener un contacto internacional bien interesante. Vamos a hablar con Álvaro Pereira, gerente general del BCI Securities, para ver cómo están, qué activos hay que tomar, cómo están las inversiones en este mundo que está bastante turbulento. Pero hoy las bolsas han estado recuperándose, al igual que el día de ayer. Vamos con ellas. Muy bien. Nos vamos al Nikkei, que avanzó un 0,06%, el Hang Seng arriba también 1,75%, Shanghái 0,08%, FTSE 100 de Londres avanzando un 1,15%, CAC 40 de París un 1%, DAX alemán 0,71%, IBEX 35 de España 0,72%, todas al alza. El Dow Jones crece un 1,05%, Standard & Poor's 0,94%, Nasdaq 0,86%. A nivel local, Santiago, el IPSA crece un 0,18% y el IJPA también aumenta un 0,16%. ¿Qué pasó hoy día con el cobre? Subió 1%, $2.18 en la bolsa de metales de Londres. Y el tipo de cambio también tuvo un aumento, un 0,18% con respecto al día de ayer, 663,8. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede seguir a través de WhatsApp 569-6511-9985. Partimos por el desempleo, 6,8%. ¿Sorprendió o no? La verdad que no tanto. Yo creo que estábamos esperando, todos los analistas sin duda, digamos, un aumento de la tasa de desempleo. Hay factores estacionales detrás de esta cifra algo más alta de la agricultura. Por agricultura, efectivamente, porque tienden, digamos, a aportar mucho menos hoy día, ¿no es cierto?, los labores del lado agrícola. Pero además hay algunas señales que probablemente apuntan hacia los próximos trimestres o próximos meses también hacia tasas de desempleo algo más altas. De hecho, ¿no es cierto?, destaca la caída en la generación de empleo del sector construcción, una ligera caída, pero que probablemente se va a ir acentuando hacia los próximos meses. Como hemos comentado en algún otro programa, esto tiene que ver con una desaceleración importante en el sector construcción por los efectos inmobiliarios que fueron importantes el año pasado, pero que este año claramente han ido perdiendo impulso porque el efecto IVA hoy día no aparece como muy importante. Hay un aumento en cuenta propia, lo cual revela que sigue siendo un sector bastante débil, digamos, frágil el sector laboral, porque hoy día sostienen esas tasas de desempleo lo que es el autoempleo, que son, un 2%. labores bastante menores, digamos, y que por lo tanto también tienen un efecto sobre el resto de la economía mucho más acotado. Por tanto, hacia los próximos meses nosotros deberíamos ver tasas de desempleo algo más alta, probablemente más cercanas al 8%, y eso tiene que ver con que se tiende, digamos, a acentuar un poquito más el efecto estacional. Los próximos meses son de menor empleo en el sector agrícola, mucho más allá, ¿no es cierto?, lo que vimos en el último trimestre, y también el sector construcción, que va a ir aportando bastante menos. Sergio, en el análisis que ustedes envían, ¿no es cierto?, dice, te lo voy a leer textual para que lo expliquemos, los cesantes son los que anotan una importante alza de un 8%, es decir, cerca de 40.000 personas más con respecto a la lectura anterior se declaran ser cesantes, porque hay un aumento también de la fuerza laboral, ¿no? Hay un aumento de la fuerza laboral, pero claramente no es, destaca especialmente, digamos, la gente desempleada, cesante, y eso tiende, digamos, a estar reflejándose en tasas de desempleo mucho más altas. Eso es la tónica que vamos a ir viendo hacia los próximos meses. Hablemos sobre los datos también que entrega el INE, sobre la producción manufacturera, también sobre la producción minera. Por ejemplo, si hablamos durante mayo, la producción manufacturera muestra un crecimiento de 2,1%. Ustedes estaban previendo un 2,6%. Pero la que baja de una manera bien importante fue la producción minera, muestra una contracción en mayo de un 5,7%, algo por encima, ¿no es cierto?, del 6,3% registrado en abril.
Sí, las cifras en general del lado de la actividad son bien negativas en el sentido de que primero, efectivamente, manufactura, si bien muestra un aumento en torno a 2% en 12 meses, está algo por debajo de lo que se preveía. Hay algunos sectores en particular que habían estado algo más débiles el mes pasado por razones asociadas, digamos, a mantención, particularmente en el mundo de la celulosa, que entraban en operación ahora en este mes. Por eso se explicaba o se entendía que la tasa de crecimiento de manufactura iba a estar más cercana al 2%, después de un dato muy malo el mes anterior. Pero lo que está básicamente reflejando es que la economía de alguna manera se ve más desacelerada de lo que estábamos viendo hace algunos meses atrás. Las noticias son malas entonces de ese lado. Minería esperable en 12 meses con una caída importante. Yo creo que eso tiene que ver claramente, digamos, con los precios de cobre algo más bajos. Eso se va a ir acentuando o sosteniendo hacia los próximos meses. Por lo tanto, lo que uno ve es claramente, digamos, una economía más debilitada desde el punto de vista de la actividad. La producción industrial, tiene una contracción porque básicamente lo que hace es incorporar minería. Industria. Exactamente. Y eso está dando cuenta de una economía que claramente ha ido perdiendo impulso. Otro de las cifras que entrega hoy día el INE tiene que ver con las ventas del comercio minorista, que mostraron durante mayo una expansión de solo un 0,6% y también una baja de 2,7%, eso es anual. La noticia es muy mala. La noticia Sí. es muy mala porque en general lo que estaba viendo los analistas eran expansiones más cercanas incluso al 3%, o incluso algunos en torno al 4%. Lo que está revelándose es, primero, que claramente, digamos, la demanda interna se está desacelerando, y segundo, entendiendo que el mes anterior el aumento de ventas minoristas fue bien importante, es que hubo una suerte, digamos, de adelantamiento en el consumo de algunos productos de invierno, digamos, como abrigos, zapatos. ¿Te acuerdas por las lluvias de abril? Hace un mes atrás, esa lluvia, la verdad que la gente se tuvo que ir a abrigar, comprar zapatos, parca, ese tipo de cosas. Efectivamente, entonces ese efecto desapareció en mayo porque ya estaban bien preparados para el invierno toda la familia, y eso se notó entonces en una caída importante en vestuario y en zapatos. Automóviles subió fuerte. Fíjate, eso te quería decir, según los datos de ANAC, fíjate que la mayor incidencia fue la venta de automóviles con una variación del 11,3%. En parte dice que explicada por la aceleración registrada por ANAC dentro del mes. Para los próximos meses ustedes esperan una reversión de los registros, una tendencia observada en los meses previos, es decir, estamos hablando de un 2%. Claro, es decir, esta cifra de ventas minoristas muy débil estuvo parcialmente, ¿no es cierto?, afectada del lado positivo por ventas de automóviles que fueron muy positivas. Es decir, está dando cuenta que otros sectores mostraron una contracción significativa, y eso es una mala noticia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la actividad y lo que uno puede esperar hacia adelante. Ahora, claramente eso también tiene que ver con que hay una correlación con lo que estábamos comentando en un comienzo, es decir, mercado laboral que se está debilitando, y particularmente lo que son cuenta propia, que tiene un impacto en términos de consumo mucho más moderado porque son empleos mucho más frágiles, están reflejando que hay una debilidad bien marcada, digamos, que se está acentuando en estos meses. Fíjate que incluso en el análisis que hace el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que hace un análisis de cómo está el emprendimiento en nuestro país, y fíjate que ahí detalla que los emprendimientos por oportunidad son mucho menores que los emprendimientos por necesidad. Y ahí está el empleo por cuenta propia, del cual estábamos hablando. Así es, así que yo creo que en general las noticias que recibimos hoy día a la mañana son malas, son negativas, y de alguna manera refuerzan, ya se estaba leyendo a propósito del Brexit, digamos, y una política monetaria a nivel global mucho más estimulativa, que el Banco Central no movería tasas durante este año, porque claramente, sumado al escenario externo mucho más incierto, estamos viendo una economía que se ha debilitado mucho más allá de lo previsto. Y hablando de la tasa de política monetaria del Banco Central, incluso se habla que podría moverla no a principios del 2017, sino que a mediados. Sí, lo que hoy día nosotros estábamos viendo más bien es que hacia ya el segundo semestre del próximo año uno debería ver algún movimiento en tasas, si es que se da el escenario que hoy día uno tiene planteado como base, es decir, una economía que hacia el próximo año muestra alguna mejor, digamos, actividad. Ahora, de todas maneras, si bien va a ser mejor probablemente que este año, que va a ser más negativo por las incertidumbres globales que estuvieron dominando especialmente, ¿no es cierto?, lo que fue la primera parte del año, y ahora junto con el Brexit, digamos, algunas dudas que se sostienen respecto de China, el próximo año de todas maneras va a ser más débil de lo que estamos previendo, porque yo creo que es un tema, digamos, que a mí me parece muy central. Digamos, el Brexit marca, digamos, un cambio estructural a nivel global, en el sentido de que vamos a ver crecimientos más débiles, porque la incertidumbre primero se instala en los próximos meses, especialmente en Europa. Eso tiende, digamos, a llevar a menores inversiones, y eso parte lo vamos a ver también en nuestra economía. Y segundo, porque
puede haber mayor fricciones en materia de comercio internacional que también lleve a crecimientos globales algo más débiles. Yo creo que hay una percepción hoy día del punto de vista de los fundamentales económicos que claramente son o están más deteriorados de lo que uno preveía hace una semana antes del Brexit. Es decir, a pesar de que los mercados financieros están mostrando hoy día rendimientos positivos, desde el punto de vista estructural, la economía mundial hoy día aparece más débil. ¿Qué pasa con el dólar que tuvo una baja tan importante? Debería fortalecerse, porque en el fondo si la salida, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña de la zona, no de la zona euro, sino que de la Unión Europea, tendía a un fortalecimiento del dólar. ¿Qué ha pasado a nivel local? Efectivamente el dólar a nivel global se ha fortalecido, pero particularmente respecto al euro, respecto a la libra, no así respecto a particularmente las monedas de América Latina. Y básicamente lo que está hoy día leyendo el mercado, o uno lo que interpreta de las cifras, es primero que hay fondos de inversión que están tomando posiciones en América Latina. Hoy día América Latina en términos relativos aparece menos mal que el resto del mundo, porque claramente el mayor región impactada por el Brexit es Europa. Entonces, buscando, digamos, alguna alternativa de inversión y buscando rendimiento, toman posiciones en la región, digamos. De hecho, están entrando capitales de manera bastante importante a Brasil, a Chile efectivamente y a otros países dentro de la región, digamos, a México por ejemplo también. Es decir, hay un factor en ese sentido. Y segundo, hoy día pensando en que la Fed no va a mover tasa durante este año, porque claramente en este escenario de incertidumbre hay menos espacio, digamos, para movimientos de tasa como uno hubiese esperado si es que el Brexit hubiese sido rechazado, también genera cierto alivio desde el punto de vista de las finanzas a los gobiernos de la región. Por lo tanto, hoy día América Latina aparece algo más atractiva y eso ha determinado entonces una apreciación muy importante de las monedas. Y segundo, en el caso chileno existe lo que se denomina home bias, es decir, una tendencia, particularmente los fondos de pensiones, a volver a su propio reducto, digamos, a su propio hogar, digamos, a su propio mercado conocido, y por lo tanto tienden, digamos, a ser como suerte de factores de estabilización. Y eso se da especialmente en aquellas economías que tienen fundamentos sólidos. Chile tiene fundamentos sólidos, tiene deuda baja, digamos, tiene instituciones que funcionan bien y por lo tanto es natural, digamos, que en estos escenarios, al menos en el caso chileno, tiendan los fondos de pensiones a tender a volver a la economía, sí, frente a este escenario incierto global que se ha tendido a acentuar. Bueno, y de ahí el énfasis que ha tenido también durante estos últimos días el ministro de Hacienda con respecto al déficit fiscal y la importancia de mantenerlo a raya. Fueron palabras, lo ha dicho durante toda esta semana, en distintos lineamientos sobre la importancia, porque se decía que algunas economías van a tener que usar, ¿no es cierto?, sus recursos fiscales como para hacer frente a esta mayor aversión que existía en el mundo, esta mayor volatilidad, esta mayor perspectiva negativa. Pero Rodrigo Valdés ha sido bien enfático en decir que esto es un activo que tiene nuestro país, que tiene que seguir tendiendo, ¿no es cierto?, a la promesa de regla estructural. Tal cual, esto ha sido uno de los fundamentos y uno de los pilares más importantes de la economía chilena en las últimas décadas. Por lo tanto, mantener, digamos, esa responsabilidad del punto fiscal es muy importante. Hay un bien superior ahí, que es justamente sostener esa mirada positiva que el mercado global tiene respecto a la economía chilena, de manera que efectivamente hoy día, viendo a Chile como un polo atractivo desde el punto de vista de mercado, se esté sosteniendo justamente por ese tipo de factores. Fíjate que hoy también se conoció el IMACOM, el índice, ¿no es cierto?, de actividad de la construcción, algo que también lo vimos, ¿no es cierto?, en el desempleo, y fíjate que el índice mensual anotó un incremento de 3,7% en 12 meses. Es una cifra inferior al registrado en febrero pasado y con 5,4% y también al 4,3% anual. O sea, también en el sector construcción se está viendo una baja de lo que es su actividad. Efectivamente, y eso se debería acentuar hacia los próximos meses porque, como ya comentábamos, el efecto IVA ya tiende, digamos, a ir disipándose y por lo tanto vamos a ir viendo un sector inmobiliario, un sector de construcción bastante más debilitado. La pregunta que viene, ya me imagino que la sabes, la proyección de IMASEC que da la próxima semana. Fíjate que el mercado apuesta, yo vi la proyección de ustedes, pero la vas a decir tú, pero el mercado estima para mayo un 1,7%. Ustedes son mucho más bajos. Sí, yo creo que eso puede ser hoy día un poco optimista. Nosotros estamos viendo entre 0,75 y 0,95, es decir, en torno a 1%. Creo que el dato negativo desde el punto de vista manufacturero, el dato negativo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de producción minera, el dato negativo desde el punto de vista de ventas minoristas, más bien apoyan o apuntan, digamos, a un IMASEC que va a ser
más cercano al 1% para el mes de mayo. Pero hay 3 días más hábiles, ¿o no? A pesar de los 3 días más hábiles, digamos, y de hecho eso ya estaba capturado en las proyecciones que nosotros estábamos haciendo para manufactura y ventas minoristas. Y no solamente eso, hubo 2 sábados más, por lo tanto también de ese lado uno hubiese esperado ventas minoristas algo mayores, 2 sábados más respecto al mismo mes del año pasado, por donde caen, digamos, los fines de semana. Por eso yo diría que también tiende a sorprender mucho más, digamos, las cifras que conocimos ahora. Eso creo que... Martes. IMASEC, ¿no? El 5 vamos a conocer el IMASEC, eso es martes, sí, martes, correcto, el martes. Así que vamos a estar muy atentos, digamos, a ese resultado, pero probablemente la cifra sea más bien decepcionante. Eso con respecto a la economía local. Hacemos una pausa porque vamos a tener un interesante entrevistado luego de ella. ¿Te parece, Sergio? Perfecto, muy bien, pues. Y yo les voy a hablar ahora de liderazgo. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. Y ahora, Sergio, vamos a dar una mirada más internacional y por eso vamos a tomar contacto a esta hora con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. ¿Cómo estás, Álvaro? Yo sé que tú trabajas en Miami, pero estás en Nueva York. Es así. Buenas tardes, Paulina. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí con Sergio Lehmann y vamos a hablar contigo sobre qué pasa con los activos, cuál es la proyección, cuál es la recomendación que ustedes hacen, cuál es la mirada en este ambiente que cambió diametralmente luego del Brexit. Lo que ha sucedido en el transcurso de los últimos 7 días es que hemos visto evidentemente un rebote técnico de los principales índices accionarios a nivel mundial. En particular hemos tenido un rebote por parte del índice inglés, hemos tenido los índices estadounidenses recuperando el S&P hacia 2090. Sin embargo, entrando a este tercer trimestre, te diría lo que llama la atención un poco es que algunos otros activos parecería que no se han descomprimido de la misma magnitud. O sea, tenemos las tasas a 10 años en Estados Unidos por debajo de unos 50, la tasa alemana en negativo 10 puntos base, conjuntamente con la tasa en Japón también de menos 22 puntos base, y por lo tanto ese mercado, el de renta fija, parecería que está augurando un escenario macroeconómico más complejo, seguramente muy asociado probablemente a una desaceleración que estaría proveniendo del mercado europeo, a la espera de mayor claridad en relación a la relación que se ha forjado entre Inglaterra con la Unión Europea. Lo más probable es que los empresarios tiendan a esperar un poco a ver cómo desemboca y cómo va clarificando la tormenta en Europa. ¿Se entiende? Hola, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto hablar contigo. Igual, pues. Se entiende entonces que en realidad lo que estamos viendo, para entender, digamos, el movimiento de los mercados financieros, tiene que ver fundamentalmente con la idea de que vamos a tener mucha liquidez durante mucho más tiempo de lo que estábamos anticipando. Y por lo tanto, en realidad, si bien los indicadores financieros están mejorando, desde el punto de vista de los fundamentos macro, la verdad que uno pudiese más bien tender a pensar que van a ser más débiles de lo que uno preveía hace un tiempo atrás, por las mismas razones que tú planteabas, digamos, en el sentido de que probablemente va a haber alguna postergación en decisiones de inversión. En los ambientes de incertidumbre tienden, digamos, a hacer a la gente mucho más cauta en materia de decisiones. Efectivamente, y bien como señalas tú, o sea, si lo miramos un poco el escenario de los principales 3 bancos centrales a nivel mundial, por el lado de Estados Unidos, el mercado está, por lo menos hoy, asumiendo de que no va a haber más alzas en lo que resta del año en las tasas de interés, en la tasa de interés de política monetaria. Lo más probable, y que lo que estamos escuchando del Banco Central Europeo, es que en particular claramente vamos a tener seguramente alguna otra inyección de liquidez de ser necesario en un futuro.
Hoy día en particular tuvimos, por ejemplo, al presidente del Banco Central de Inglaterra señalando de que efectivamente esto va a tener un shock externo, y finalmente en esta semana hemos visto que en el caso japonés las cifras siguen mostrando una economía que parecería que se viene contrayendo con una muy fuerte apreciación que suma casi 9% o casi 8,5% en el trimestre. O sea, el yen ha sufrido una apreciación y eso le va a restar competitividad. Entonces, lo que se ve hacia adelante, como bien señalas tú, Sergio, es mayor liquidez, por lo menos hasta que no veamos una economía mundial que va tomando tracción. Y sobre todo, Álvaro, si uno mira a lo que puede pasar con respecto a la Reserva Federal, que era lo que nosotros ahora, la verdad que tenemos una pausa con respecto a lo que haga Janet Yellen, pero siempre hemos estado atentos a lo que aumento de tasas que puede hacer la Reserva Federal, porque nosotros obviamente nos impacta en el valor del dólar. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Se ve una alza de tasas? Porque ya todas las apuestas están hablando a que Janet Yellen retrasaría hasta fines de año. Es así, y de hecho, justo después del Brexit vimos algo bastante inusual en el escenario de tasas de interés proyectadas por los agentes de mercado. De hecho, algunos empezaron a suponer de que la Reserva Federal, al igual que todos sus pares, tendría que tal vez hasta bajar la tasa de política monetaria. Y en la última reunión de política monetaria de Estados Unidos, de la Reserva Federal, lo que vimos fue también la introducción de un nuevo modelo, un nuevo pensamiento de cómo se podría hacer política monetaria, introducido por el presidente de la Reserva Federal de San Luis, señalando de que la mejor estimación que tienen es la que se condice en el momento de la toma de decisiones. Por lo tanto, él proyecta que la tasa de interés, por lo menos este y el próximo año, podrían ser solo de 0,75, o sea, un alza de 25 puntos base durante lo que resta de este año, conjuntamente con el 2017. Por lo tanto, está cambiando un poco el parámetro con el cual está operando el mercado en términos de la renta fija. Sin embargo, parecería que ya hay que tomar en consideración que a partir del tercer y cuarto trimestre, la base comparativa del precio del petróleo se empieza a corregir, y eso podría inducir a presiones inflacionarias provenientes de una corrección en la base a 12 meses, y por lo tanto podríamos empezar a tener una inflación que tiende a subir. Argumentarán algunos, que la inflación del PCE, aquella que sigue la Reserva Federal, sigue en 0,9, que fue la lectura publicada el día de ayer. Sin embargo, claramente la subyacente se encuentra en 1,6 y podría estar tendiente a subir, y esa es una de las preocupaciones que tiene la Reserva Federal. Álvaro, en los últimos días hemos visto en mercados financieros que América Latina ha aparecido muy beneficiada, digamos, con una apreciación muy importante de las monedas, con aumentos también en bolsas, con caída en premios por riesgo. ¿Tú ves que esto pueda sostenerse o más bien responde a esta reacción inicial frente a esta idea de mayor liquidez? ¿Pudiese haber alguna reversión? ¿Qué tan sostenible están viendo ahí en BCI Securities estos movimientos más recientes? El salto que hemos visto en las bolsas latinoamericanas va muy correlacionado al comportamiento que han tenido los precios de los commodities. Estamos viendo, por ejemplo, que a pesar de todo el riesgo pertinente, el precio del petróleo se ha mantenido en 48, 49 dólares el barril. Hemos visto cómo el precio del oro ha subido hasta 1,320 dólares la onza, y el precio del cobre ha pasado casi a 2 dólares con 20 la libra. Esto sin duda se traduce en mayores ingresos para los países latinoamericanos, y este salto que hemos visto, esto a pesar de la apreciación que ha tenido el dólar, ¿no? Entonces, en relación al yen y en relación también al euro. Por lo tanto, te diría que si es que efectivamente es permanente este movimiento que hemos tenido en algunos de los activos, entonces eso se beneficia. Nosotros estamos con una postura un poco más, te diría, cauta, entrando al tercer trimestre. Hay algo que no condice en relación, como partimos la conversación, hay algo que no suena muy bien en que los mercados bursátiles siguen subiendo, no hay un movimiento fuerte en el mercado cambiario, y tampoco estamos viendo una descompresión de las tasas de interés. Algo no está, por lo menos entrando al cierre de este segundo trimestre, algo no está cuajando bien en este escenario que miramos nosotros hacia el tercer trimestre. Y bajo ese nuevo escenario, Álvaro, estoy conversando con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. ¿Cuál es la proyección o cuál es la recomendación que ustedes hacen para el inversionista? Nosotros seguimos enfocados en que
el mercado estadounidense y la economía estadounidense sigue siendo el motor de crecimiento. Se sigue por lo menos hasta que no suban la tasa de interés, la economía va a seguir tomando tracción y eso va a permitir que de alguna manera tengamos una mejor economía. En el caso, por ejemplo, si nosotros miramos un portafolio compuesto por básicamente Europa, también tenemos una preocupación latente, que es que todavía no se ha resuelto y seguramente no se va a resolver en el corto plazo esta impasse que ha habido entre Inglaterra y Europa. En el caso japonés, lamentablemente, todas las medidas que se han adoptado en el transcurso de este año, bajar la tasa de política monetaria a negativo, no han tenido el impacto deseado. El yen se ha continuado apreciando y por lo tanto genera algo de riesgo. En la economía china parecería que hemos llegado a una estabilización, a un crecimiento del 6,5%. Sin embargo, nuevamente hay algunos países latinoamericanos que se beneficiarían, en particular si es que vemos un repunte de los precios de los commodities. Entonces, nosotros, a pesar de que estamos sugiriendo un portafolio más conservador, en algunos mercados hay que ser netamente selectivo, el mercado sigue siendo Estados Unidos cuando nosotros miramos a un portafolio global. Hoy día el foco de los mercados está claramente en Europa, en el Brexit y lo que probablemente pueda hacer la FED hacia adelante. Y se ha dejado un poco de lado, al menos en la atención más reciente, respecto a China. Tú planteas, sí, de que estás viendo cierta estabilización en el crecimiento, pero los riesgos de China siguen latentes, digamos, y puede ser que en algún momento, en lo que queda del segundo semestre, podamos ver que nuevamente aparece el tema China como un elemento relevante, porque las dudas o los riesgos claramente siguen presentes. ¿Cómo tú estás viendo China en ese contexto? ¿Los riesgos siguen presentes y por lo tanto habría que a lo mejor tomar también algunas medidas precautorias por ese lado? Y comparto un poco contigo, lo que ha estado ocurriendo en los últimos 12 meses es que China, a pesar de que está creciendo del orden de 6,5% a 7%, con unas cifras en términos de ventas retail por encima del 10%, la producción industrial creciendo del orden de 6%. Lo que pasa en China cada cierto tiempo es que hay apretones de liquidez bastante violentos y eso genera una salida y tiene una repercusión sobre el resto de los mercados internacionales. Lo vivimos en agosto, lo vivimos a principios de este año. Entrando a este tercer trimestre también vimos como la Shibor Overnight trepó por encima de 2% y por lo tanto es un mercado que hay que estarlo monitoreando. A su vez, parte de las medidas que se adoptan tanto en agosto como en enero han hecho al mercado chino bastante más líquido y por lo tanto la señal que puede estar emanando del mercado chino puede ser también un poco reflejando esta menor liquidez y darle mayor volatilidad al mercado. Sin embargo, claramente hay todavía grados de libertad para que el Banco Central chino siga adoptando medidas y bajando ya sea la tasa de encaje o la tasa de política monetaria, que hoy día está en 4,35, con una inflación controlada por debajo del 2,5%. Por lo tanto, hay mecanismos, hay un compromiso. Sin embargo, es un mercado que hay que estarlo mirando continuamente porque empiezan a aparecer estos apretones de liquidez sobre el sistema financiero y eso genera un shock a través del mercado bursátil. Álvaro, y también hay que estar mirando cómo los inversionistas chilenos están teniendo mayor interés, por ejemplo, por Estados Unidos. Veíamos, ¿no es cierto?, como las tasas de inversión en Miami habían crecido. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría de primera fuente que me contaras cómo están viendo, cuál es el termómetro que ustedes tienen. Hay más apetito por el mercado americano. Claramente es un mercado que está creciendo, la última lectura fue de un 1,1%, pero si nosotros extrapolamos regresiones, está creciendo del orden de 2 a 2,5%. Hay todavía alternativas de inversión, a pesar de que, por ejemplo, hemos tenido un repunte bastante rápido y violento por parte del mercado. Hay sectores, por ejemplo, como si nosotros miramos al sector financiero, que han sido golpeados y que podrían ser una alternativa de inversión, en particular cuando vemos que la Reserva Federal les acaba de aprobar recompra de acciones conjuntamente con aumentos de dividendos. Entonces, dentro de este sector que podría para algunos estar sobrevaluado, claramente Estados Unidos tiene algunos sectores en los cuales se puede continuar invirtiendo y esto ha hecho que veamos también un poco de flujo, simplemente porque también actúa el mercado estadounidense, como siempre lo ha hecho, actúa como un refugio en relación a otros mercados. Y finalmente tenemos que tomar en consideración que la tasa a 10 años en 1,48, 1,50 es mucho más favorable en relación a las tasas negativas que hay en mercados desarrollados como el alemán
o el japonés. Una última pregunta con respecto a lo que se viene en Estados Unidos, ¿no es cierto? Las elecciones. Fíjate que estaba leyendo un análisis, Álvaro, sobre que hace Jeffrey Sachs sobre las elecciones a partir del Brexit. Y dice que uno de los grandes ganadores es Donald Trump, con su política, ¿no es cierto?, anti-inmigración. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo el mercado visualiza un candidato como Donald Trump? Parte del discurso que está adoptando el señor Trump tiene mucho que ver y tiene algunas características de lo que ha ocurrido en Inglaterra. Hay el mismo malestar social al cual él está claramente adoptando una política en la cual favorece a ese tipo de acercamiento. Entonces, lo que se está viendo es claramente que hay un favoritismo por este discurso. Sin embargo, te diría, Paulina, que entrando ya a la recta final, entre julio, septiembre y agosto, el discurso político tiene que cambiar, se tiene que formalizar y obviamente tiene que haber un plan de gobierno para que finalmente siga creciendo el país. Por lo tanto, eso es lo que falta ver todavía, pero a medida que nos vayamos acercando a las votaciones en noviembre, se tiene que ir forjando un plan de gobierno más formal y, por lo tanto, ahí Clinton, que tiene, les diría, un motor político mucho más sólido, claramente puede generar alguna ventaja sobre el candidato Trump. Bueno, y por supuesto vamos a estar atentos, Álvaro. 1.000.000 de gracias por haber conversado en el día de hoy con Mirada Financiera. Tiene que estar atento a nuestro llamado porque la verdad que vamos a estar mirando muy de cerca lo que suceda en la economía estadounidense. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, Álvaro, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, así terminamos Mirada Financiera, una interesante visión sobre Estados Unidos y lo que se puede venir también a partir de estos mercados que ya, como hemos dicho en el programa, están en una tensa calma, se podría definir. Así es, vamos a estar muy atentos a lo que viene por delante, por cierto. Y al IMASEC en nuestro país la próxima semana. Tal cual. Gracias, Sergio, por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, como siempre un placer. A todos ustedes, sigan compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.